Saben, hermanos, creo que nunca, o no recuerdo, pero creo que no les había compartido esto, pero hace tiempo, eh, antes de conocer a Dios, cuando yo tenía como 25 años, yo siempre anhelé en mi corazón, cuando yo iba a conferencias en la secundaria, me llevaron a muchas conferencias con hombres que venían a darnos pláticas de superación personal, hermanos. Entonces, cuando yo escuchaba esas pláticas, hermanos, yo pensaba, yo dentro de mí decía, un día yo quisiera dar conferencias de superación personal. Un día a mí me gustaría prepararme y poderle dar a la gente conferencias como este hombre lo hace, ¿no? Y cambiar la manera en la que piensan o hacerles ver de una manera diferente, ¿no? Y saben, hermanos, un tiempo en la casa de una tía hubo un evento que hacían en las escuelas que era escuela para padres, y padres de las mismas escuelas iban a dar pláticas a otros padres a casas. No sé si les tocó a ustedes. Entonces ese día yo le pedí informes a una señora que había dado una plática y dije, yo quiero hacer esto, ¿no? Yo quiero darle plática a la gente, para sus hijos, para su familia. Yo quería hacer cosas diferentes, ¿no? Y saben, hermanos, y nunca pude hacer eso, nunca me pude preparar en eso, pero yo no sabía lo que Dios tenía preparado para mí, hermano. Y de verdad, hermano, que su palabra es fiel y verdadera. Y para mí, siempre que Dios me da la oportunidad de predicar o de compartir su palabra, es un privilegio, hermanos. De verdad, porque yo no lo merezco, porque no soy bueno, hermanos, porque no soy santo. Pero Dios en su misericordia me ha permitido compartir la palabra, no solamente aquí con otros hermanos que me han invitado, y de verdad, hermano, que es un privilegio el poderle servir a Dios. Yo sé que muchos no lo miran así, hermanos, que muchos no sé cómo miran a Dios, pero para mí es un privilegio poderle servir a Dios, no solamente aquí en el púlpito, hermanos, sino en cualquier otra cosa en donde yo le pueda ser útil a Dios, ¿no? Hace 8 días nos hablaban de que a veces somos malagradecidos, a veces se nos olvida muy pronto, porque el hombre es así, hermano, ¿eh? Desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento lo podemos ver. Cuando Dios libera a su pueblo, se nos olvida bien pronto lo que Dios hace por nosotros. Se nos olvida rápido, hermano, que Dios nos sanó, nos restauró, nos redimió. Y eso es algo, hermano, que yo creo que no se nos tendría que olvidar. Porque cuando se nos olvida, hermano, cuando dejamos de conocer a Dios, dejamos de amarlo, hermano. Y cuando dejamos de amar a Dios, ya todo lo que hacemos para Él nos pesa, ¿sí o no? Porque lo hacemos en nuestras fuerzas, porque ya no lo hacemos con esa convicción de ser agradecidos con aquel que dio la vida por nosotros y que restauró mi vida, mi familia, mi salud, mi manera de pensar o de actuar. Entonces, hermanos, algo que yo he aprendido o que he estado aprendiendo a lo largo de este tiempo que Dios me ha llamado a su presencia, hermano, es en cuestión de la fe, hermanos. Todos los que estamos aquí hemos creído en Dios, hermanos. Hemos creído en algo que no vemos, pero que creemos que existe. Amén. La fe es algo bien importante, y Efesios dice que ni siquiera es de nosotros, hermano, sino que Dios ha puesto esa fe en nosotros. Todo es por Él y para Él, dice su palabra. Nada es de nosotros, hermano. Amén. Entonces, yo he estado estudiando sobre esto, hermano, porque yo he mirado y he recordado muchas veces cuando yo llegué a Cristo que no conocía nada, hermano, pero realmente la religión nos absorbe, la religión nos desvía del blanco, hermano. Háblese de cualquier religión, no estoy hablando solamente del cristianismo. En cualquier religión, la religión no sirve de nada, hermano. La religión nos salva. Amén. Y yo quiero hablarles, hermano, de ese tema, de la salvación y de la fe. Amén. Yo he estado leyendo un libro de un hermano que se llama Josué Irión, y ese libro solamente vino a confirmar lo que Dios ya me había mostrado, pero yo no había podido como que aterrizar así todas las ideas en cuestión de lo que Dios me había ido enseñando. Entonces hoy yo quiero, hermanos, hablarles un poco de ese tema,
no hablarles. La Biblia dice que de qué le sirve a un hombre ganar al mundo entero si pierde su alma. A veces como cristianos, hermanos, nos hemos encerrado en tanta religiosidad. Les digo, les vuelvo a repetir, la religión que sea, nos hemos envuelto en tanta religiosidad que hemos perdido de vista lo que realmente tiene valor. Y saben, la Biblia nos enseña, hermanos, la Biblia nos enseña, hermanos, y de hecho yo doy clases de discipulado aquí en la iglesia y es un tema que compartimos, ¿no? Y que tal vez nunca me había metido o nunca Dios me había mostrado la profundidad de esto, ¿no? Pero todos sabemos que hace 2000 y pico de años vino un hombre, ¿cierto? Y vino a hacer muchas cosas que no se habían visto, hermano. A sanar, a liberar, a dar libertad a los cautivos, sanidad a los enfermos, muchas cosas, hermano, ¿no? A resucitar muertos. Pero ¿saben? Él vino con un propósito en especial a este mundo. Y muchos de nosotros sabemos, y dice la Biblia, no sabemos ese versículo de memoria, ¿no? Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero, ¿de qué vino a salvarnos, hermano? No sé si te has preguntado tú eso, ¿de qué vino a salvarme? No, Jesús vino con un propósito específico, hermano. Y vino a salvar a la humanidad, dice su palabra. Por el amor que Dios tenía hacia la humanidad, envió a su Hijo y Él vino con un propósito a esta tierra. Vino a salvar a la humanidad. Amén. Y saben, hermanos, en la Biblia nosotros hemos entendido, leído, hermano, sabido que Dios en su palabra siempre desde un principio al hombre le dio la libertad de elegir, ¿no? Yo creo que muchos ya se lo saben de memoria, el libre albedrío, y siempre nos hablan de eso, ¿no? Pero ¿realmente te has puesto a pensar que Dios te dio a ti la capacidad de elegir? Que eso es tener poder, hermano. Poder elegir dónde yo quiero estar un día. Porque la Biblia, hermano, nos enseña que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Que solamente somos peregrinos, hermano. Pero saben, a mí en lo personal me ha pasado y he mirado que a muchos hermanos también les ha pasado. Que vivimos todos los días como si esta fuera la vida que vamos a vivir por una eternidad. Que nos desgastamos y entregamos todo, hermano. Muchos hasta entregamos salud, familia, hijos, por estar inmersos en el trabajo, por estar inmersos en cosas que no nos van a llevar a tener una vida eterna, a adquirir las promesas que Dios tiene para nosotros. Cuando Dios en su palabra, hoy lo puedo comprender, hermano, ¿no? Dios puso prioridades. Y Mateo dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás llega por añadidura. O sea, en esta vida, hermano, como seres humanos, como hombres, y en este caso como creyentes, debe de haber prioridad en nosotros, en nuestra vida. Dios resumió en solamente 2 cosas cuando un fariseo le preguntó cuál era el mandamiento más importante y Jesús le dijo, amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu corazón. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Dios lo quiere todo. ¿Sí o no? Él no puso solamente dame una parte y con lo otro puedes hacer lo que tú quieras. Y Dios debe de ser nuestra prioridad, hermano. Y en muchos de los que estamos aquí, Dios no es su prioridad. Es más, yo creo que ocupa el último lugar en nuestra vida, hermano. Y no te estoy diciendo esto para juzgarte, hermano, porque si yo te lo estoy predicando es porque yo lo he vivido. Porque no había o no he comprendido muchas cosas de las que Dios quiere para mi vida. No sé si tú las has comprendido, hermano. No sé si realmente tú estás llevando una fe conforme a lo pide la palabra de Dios. ¿Sale? Pero quiero
leerles una definición, hermano, que busqué en lo secular. Y como les dije hace rato, Dios nos dio la capacidad de elegir, ¿cierto o no? La Biblia dice que Él puso dos caminos, un ancho y un angosto. Y nosotros elegimos, hermano, ¿sí? Nadie nos obliga, nadie nos dice qué hacer. Nosotros, Dios nos dio el poder, la capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo, entre un camino y otro. Amén. Fíjense, una decisión, hermano, es tener la libertad de elegir una opción entre varias alternativas, sin olvidar que cualquier camino elegido nos llevará a una consecuencia. Esa es una definición secular, pero trasladándolo al espiritual, hermano, es verdad. Si nosotros elegimos mal, hermano, vamos a tener consecuencias, ¿cierto o no? Si elegimos bien, igual va a haber consecuencias buenas, ¿sale? Dice ahí, les dije hace rato que Jesús vino a salvarnos, ¿cierto? ¿Salvarnos de qué, hermano? Salvarnos, dice la palabra de Dios, que del infierno, de una muerte eterna. Jesús vino para darnos vida eterna, ¿cierto o no? Pero la consecuencia de no tener una fe verdadera, una fe genuina, como lo pide la Biblia, la consecuencia, hermanos, es tener una muerte eterna. Eso es lo que enseña la Biblia. Tal vez, hermanos, creo que no se predica mucho sobre esto, hermano. La gente no predica sobre el infierno. Y saben, antes de hacer esta prédica, yo estuve encuestando a gente, ¿no? Y le preguntaba que si creía en el infierno. Y saben, y la gente lo tiene como no sé, como una fábula, como solamente conocimiento, ¿no? Hay gente que me dijo que el infierno no existe, que el infierno se vive aquí, que uno aquí paga lo bueno que hace o lo malo que hace. Pero la Biblia no enseña eso, hermano. La Biblia enseña que si no hacemos lo bueno, de hecho, Romanos dice que la paga del pecado es la muerte, ¿cierto o no? Y no está hablando de una muerte física, está hablando de una muerte eterna, ¿sale? Solamente es el pago que Dios nos da por el pecado, hermanos. Entonces, hay gente que no cree que el infierno existe, hermano. Hay gente, no sé si aquí lo hay, hermano, a estas alturas de su vida, que piensa que el infierno es una fábula, ¿no? Que es algo que solamente escuchó. Pero hoy quiero hablarles a través de la Biblia, hermano, que el infierno es real. Y que si nosotros no nos volvemos a Dios, hermano, solamente tenemos dos opciones: irnos al cielo con Dios o irnos al infierno por la eternidad. ¿Sale? Entonces dice ahí, yo leía la cita bíblica que decía: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero a veces nosotros con creer, hermano, solamente nos hemos quedado con eso, hermano, solamente con creer. Pensamos que creer ya lo es todo, hermano, ¿no? Pero ahorita vamos a ver, hermano, realmente qué es creer en la Biblia, hermano, qué es tener fe a través de la luz de la palabra, ¿no? Porque dice la palabra de Dios que ella es luz a nuestro camino, que es luz a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, ¿cierto? No, o sea, es la que nos va a alumbrar, hermanos. Si realmente vamos haciendo las cosas como Dios quiere que las hagamos. Amén. Dice ahí, hace tiempo, hermanos, yo este tema ya lo traigo de hace tiempo, hermano, ¿no? Porque yo creía que estaba siendo un creyente o haciendo las cosas correctamente como creyente, no como hijo de Dios. Pero creo que Dios me mostró que me hacía falta, hermanos. No sé si aquí también haya gente que le ha hecho falta creer verdaderamente en Dios, tener una fe como la que habla la palabra de Dios, no como la que yo pienso, ni como la que me enseñaron mis padres, ni como la que escuché en un movimiento religioso, no, una fe como la quiere Dios. Amén. Y a mí esto me impactó, hermanos, porque Santiago habla de la fe y dice, ¿a poco crees que tu fe, sin obras, sin hechos, muerta, te puede salvar? Santiago habla de la salvación, hermano. Habla de una fe viva y la salvación. O sea, yo no vengo a poner aquí en tela de juicio si eres salvo o no, hermano. Yo te voy a decir solamente lo que Dios a mí me mostró y tú ya pones
en una balanza si realmente tienes la salvación o no la tienes o la perdiste o nunca la has tenido. Amén. Dice ahí, hace tiempo yo había estudiado qué era fe. He estudiado algunas palabras en hebreo, hermanos, porque un día leí o estaba leyendo un estudio en donde el hebreo es un idioma más completo, hermano. Entonces, ahí me decía que la fe es la palabra emuná. Y que emuná a su vez se divide en tres palabras, que es creer, confiar y obedecer. O sea, emuná en hebreo no solamente es creer, hermano. Y ahorita se los voy a decir bíblicamente porque Santiago pone muchos ejemplos de eso, hermano. El que yo tenga fe en Dios, hermano, me tiene que llevar no solamente a creer en Él, en saber que hay un Dios. Porque la gente allá afuera sabe que hay un Dios, ¿cierto o no? Todo mundo, a la gente que le pregunte a usted, todo mundo sabe que hay un Dios. O sea, creer, hermano, tiene la primera parte de la fe. Pero dice que no solamente es creer en Dios o creer que hay un Dios, sino también es confiar y obedecer en Él. Entendiéndose que confiar es tener dependencia de Dios. Y creo que ahí es donde muchos entramos en conflicto, ¿no? Muchos no tenemos una confianza plena en Dios. Muchos cuando tenemos un problema, del tipo que sea, hermano, queremos resolver las cosas como pensamos, como creemos que es mejor, pero no esperamos en Dios porque nuestra confianza es ahí donde tambalea, ¿no? Obedecer es hacer la voluntad de Dios. O sea, como hace rato decía el pastor, hacer lo que Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es morir a mí mismo, hermano, para que sea Cristo el que viva en mí. Es morir a lo que yo quiero para que sea Cristo quien haga su voluntad en mí. Amén. Y muchos de los que estamos aquí nos ha costado mucho trabajo morir a nosotros mismos, morir a nuestros ideales, morir a lo que pienso, morir a lo que siento. Y ¿saben algo, hermanos? Y esto no quiere decir porque yo un día le dije a Dios, Señor, pero es que entonces, ¿qué hay de lo que yo sueño, de lo que yo anhelo? Y saben, hermanos, en un principio yo les dije que antes yo quería estudiar, prepararme para dar conferencias. Y saben, un día Dios me dio una palabra y me dijo, porque tus pensamientos no son los míos, ni tus caminos son los míos. Porque así como el cielo es más alto, así son los pensamientos y los caminos que yo tengo acerca de ti. Y saben, hermanos, hace tiempo yo quería ser conferencista, pero hoy, hermano, tengo el privilegio de predicar su palabra, de servirle a un Dios vivo. Y de verdad, hermano, cuando tú mueres a ti, Dios comienza a hacer cosas que tú nunca imaginaste. Y si no lo creen, hermano, creo que yo, como muchos de los que servimos aquí a Dios, no solamente aquí en el púlpito predicando, Dios ha hecho cosas en nosotros. Pero cuesta trabajo, hermano. Cuesta trabajo morir a nosotros mismos. Pero yo te aseguro, hermano, que el día que tú mueras a ti mismo y permitas que Dios crezca en ti, que renazcas a ese nuevo hombre, Dios va a comenzar a hacer cosas diferentes en tu vida. Realmente vamos a comenzar a hacer luz en medio de las tinieblas. ¿Saben? Leía a través de ese libro que yo estudiaba en donde decía que un testimonio de un abogado, que él siempre fue ateo, nunca creyó en Dios, pero un día se topó con un juez que nunca le habló de Dios, hermano. Eso es algo que yo dije, no inventes. Eso es lo que Dios quiere de nosotros como creyentes y como hijos. No tanto que hablemos y que digamos que somos creyentes, que leemos la Biblia. El testimonio de este abogado dice que el juez nunca le habló de asuntos religiosos, solamente se enfocó en la materia, él como juez y el otro como abogado, pero que siempre miró en él algo diferente, una luz en su rostro, una paz, y que eso, hermano, despertó en él pues intriga, ¿no? Duda, y comenzó a estudiar, hermano. Dice que así como él estudiaba los casos que él resolvía, él comenzó a estudiar a este juez. ¿Por qué era así? Hasta que un día llegó a la conclusión que era Cristo en la vida de ese hombre, el que alumbraba, el que daba la paz, el que daba a ese hombre todo lo que él era. Y muchos de nosotros, hermano,
más que la gente que no conoce de Dios, mire en nosotros eso. Mira todo lo contrario, hermano. La palabra de Dios dice que por nuestra causa el nombre de Dios es vituperado, porque muchos hermanos llevamos una fe superficial. Y de verdad, hermano, yo me puse a leer, a estudiar sobre este tema. Escuché un testimonio, hermanos, de una mujer que Dios llevó al infierno. Y ella cuenta en su testimonio eso, que ella era creyente, que ella era cristiana, que ella se congregaba. Y que cuando murió en un accidente, ella pensó, cuando despertó, que estaba en el cielo, porque ella era creyente, porque ella conocía el Evangelio, leía la Biblia. Pero su sorpresa fue que despertó y estaba en el infierno, hermano. Y ella relata en su testimonio, hermano, cómo 2 demonios venían hacia ella y se la llevaron arrastrando. Y que ella le preguntaba a Dios en su desesperación, pero ¿por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué si yo leía tu palabra, si yo me congregaba, si yo iba a la iglesia, era cristiana? Y Dios le dijo que eso no bastaba, hermanos. Mateo dice bien claro, Señor, Señor, que muchos en aquel día le dirán, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, profeticé, sané enfermos, pero que Dios le iba a decir, no te conozco, hacedor de maldad, porque no hiciste la voluntad de mi Padre. Y saben, hermanos, muchos hemos estado engañados creyendo que hacer la voluntad de Dios solamente es orar por los enfermos, echar fuera demonios, lo que dice ahí, hermanos. Pero no solamente eso es hacer la voluntad de Dios, hermano. Dice que pecado es toda transgresión a la ley de Dios. Toda transgresión, hermano, todo lo que vaya en contra de los principios de Dios es pecado. Es más, la palabra de Dios dice que si sabes hacer lo bueno y no lo haces, te es pecado. Y muchos de los que estamos aquí, hermano, sabemos, tenemos el conocimiento de qué es lo bueno, pero no hacemos nada. Seguimos sentados, hermano, cruzados de brazos, y déjame decirte, hermano, que eso Dios te lo va a demandar. Te lo vuelvo a repetir, yo no vine a decirte ni a poner en tela de juicio si eres salvo o no. Solamente quiero que tú pienses que a través de lo que te estoy diciendo, tú pongas en una balanza si realmente tienes la salvación o no la tienes, hermano. Amén. Les voy a decir lo que dice, lo que menciona este hermano a través de ese libro. Dice, la fe no es tener una idea de que Cristo existe, no es saber algo de Cristo. La fe no es solamente una esperanza, porque ambas, la esperanza y la fe, están relacionadas, pero no es lo mismo, hermanos. La esperanza dice, yo espero ir al cielo. La fe dice, yo iré al cielo. La fe no es una emoción, es una convicción que da el Espíritu Santo. La fe no es un principio estático o quieto. La fe es viva, real y es una acción o hechos. En pocas palabras, mi hermano, si yo digo que creo en Dios, pero no hago nada que demuestre que yo he creído en Dios, esa fe no sirve, hermanos. Esa fe está muerta. Santiago lo ejemplifica como un cuerpo sin espíritu está muerto, así una fe, sin obras, sin hechos, está muerta, hermano. Y no quiero que piensen que los estoy engañando, hermano. Vamos ahí en sus Biblias a Santiago. Santiago 2, 14. ¿Ya lo tienen? Si me apoyan ahí en multimedia. Dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos no lo demuestran? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? ¿Ven cómo la palabra de Dios dice que una fe sin hechos no trae salvación, hermano? Y miren lo que dice más adelante. Supongamos que a un hermano o a una hermana le falta ropa y comida necesaria para el día. Si uno de ustedes le dice, que le vaya bien, abríguese y coma todo lo que quiera, pero no les da lo que su cuerpo necesita, ¿de qué les sirve? Así pasa con la fe, por sí sola, es decir,
Si no se demuestra con hechos, es una fe muerta. Dice, uno podrá decir, tú tienes fe y yo tengo hechos. Muéstrame tu fe sin hechos. Yo, en cambio, te mostraré mi fe con mis hechos. Fíjense lo que dice en el 19, hermanos. Tú crees que hay un solo Dios y en esto haces bien, pero los demonios también creen y tiemblan. Hermano, no sirve solamente creer en Dios. Santiago lo pone así bien claro, hermano. Los demonios también creen, hermanos. Y ellos ya están condenados. Ellos no pueden ser salvos, hermanos. ¿Saben por qué? Porque solamente creen. Porque esa fe nos salva, hermano. En el versículo 14 dice, ¿podrá acaso salvarte esa fe? Una fe, hermano, que no tiene obras, que no tiene hechos, que no se demuestra, no sirve de nada, hermano. ¿Sí? Y no lo digo yo, mi hermano. Y sabes, yo sé que tal vez esto es algo duro, fuerte, pero es la realidad, hermano. Y de verdad, hermano, que de un tiempo para acá, Dios ha puesto una carga en mí, hermano, no sé, hermano, pero todas las cosas que han estado pasando solamente nos llevan a deducir algo, ¿no? Que Cristo viene pronto, ¿no? De verdad, hermano, cuando ahí en los evangelios Dios le dice, sus apóstoles le preguntan a Jesús que cómo será el fin y él empieza a decir una serie de cosas. No sé si lo han leído, hermano. Y dice, pero esto no es el fin. ¿Solamente qué? Son principios de dolores. Y si lo asemeja a Dios a un embarazo como principios de dolores, cuando una mujer está en principio de dolores, es porque ya está a horas o a días, hermanos. O sea, ya no falta mucho. Ya no falta mucho, hermano, y todo lo que hemos estado viendo nos debe de llevar a pensar un poco, hermano. Les voy a hablar ahorita más adelante de que el infierno es real, hermano. De que el infierno es verdadero. Y de que si seguimos en un camino que no es el correcto, nuestra salvación está en duda, hermano. ¿Sale? Dice ahí más adelante, uno podrá decir, tú tienes fe y yo tengo hechos. Muéstrame tu fe sin hechos. Yo en cambio te mostraré mi fe con mis hechos. Tú crees que hay un solo Dios y en esto haces bien, pero los demonios también creen y tiemblan de miedo. No seas tonto y reconoce que la fe que uno tiene, si no va acompañada de hechos, es una fe inútil. Dios aceptó como justo a Abraham, nuestro antepasado, por lo que él hizo cuando ofreció en sacrificio a su hijo Isaac. ¿Qué hizo Abraham, hermanos? Obedeció. ¿Cierto o no? Abraham obedeció desde un principio que Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Abraham lo hizo. No solamente creyó en Dios, sino que actuó, hermanos. Y en Abraham podemos ver, hermanos, lo que yo les decía de la definición de emuná. Abraham no solamente creyó, sino que confió y obedeció. ¿Cierto o no? Porque confió al decirle que saliera de su tierra y de su parentela a una tierra que él no conocía y que le iba a dar descendencia, hermano, cuando él sabía que Sara y él eran estériles o que Sara era estéril. Y confió, hermanos, en él se aplica la palabra que yo les mencioné hace rato. Emuná, hermano, no solamente es creer, porque si Abraham solamente hubiera creído, hubiera dudado como muchos de nosotros y hubiera dicho, no, y yo ni conozco allá, sin mi familia, ¿cómo me va a dar descendencia si mi esposa ni hijos puede tener? Mejor yo me quedo aquí. ¿Sí o no? Y muchos de nosotros tenemos esa fe, hermano. Pero la palabra de Dios quiere que pasemos a una fe completa. A una fe que no solamente nos haga creer en Dios, sino que nos haga confiar en Él y obedecerlo, hermanos. Porque en Abraham también se cumple esa promesa. Abraham obedeció a Dios y dice ahí la palabra de Dios. Y puedes ver que en el caso de Abraham su fe se demostró con hechos, o sea, con obediencia, y que por sus hechos llegó a ser perfecta su fe. Así cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y por eso Dios lo aceptó como justo y Abraham fue llamado amigo de Dios. Abraham recibió ese título de amigo de Dios no solamente por creer en Dios,
sino por confiar en Él y por obedecerlo. Yo no sé, hermano, yo no vengo aquí para juzgarte. Yo no sé cuánto has obedecido o cuánto has desobedecido a Dios. Yo no sé cuánto has confiado en momentos de prueba en Dios y has puesto las cosas en sus manos, o no lo has hecho y has resuelto las cosas como tú has pensado, como tú has creído. Pero hoy Dios, hermano, quiere que no solamente creas en Él, sino que confíes en Él, hermano. Que Cristo sea la razón de tu vida. Que no nada más confíes, sino también que obedezcas, hermano. Que mueras a ti mismo y que permitas que Dios haga su voluntad en ti, hermano. Porque la voluntad de Dios, dice su palabra, que siempre es agradable y perfecta, hermano. Y nuestra voluntad siempre nos va a llevar a cometer error tras error. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí, que hemos hecho nuestra voluntad, muchas veces nos hemos equivocado. Y no quiero decir que equivocarse sea malo, hermano, porque también es una manera en la que Dios puede hacernos crecer. Lo que hoy quiero que entiendan, hermano, es que hacer la voluntad de Dios siempre nos va a llevar a cosas buenas. Nos va a llevar, como dice su palabra, de victoria en victoria. Amén. Dice ahí entonces, hermano, entendiendo, hermano, lo que es la fe, yo quiero entonces preguntarles algo y no quiero que me contesten, ¿no? Y Dios así me lo ponía, hermano, y esa misma pregunta yo quiero hacérselas, ¿no? Si en este momento ustedes murieran, ¿a dónde se irían, hermano? ¿Sí se han puesto a pensar en eso? De verdad, hermano, que en el trabajo en el que yo ando, muchos saben que tengo un taxi. En Boulevard Aeropuerto yo veo muchos accidentes y mucha gente se muere. ¿Y saben lo primero que viene a mi mente, hermano, cuando yo miro algo así? ¿En dónde estará? ¿Se habrá ido con Dios o estará en el infierno? Y es en un instante, hermano, ¿eh? Porque he visto de verdad, hermano, cómo la gente va manejando y se le cierra a uno, choca con un poste y se mueren, hermano. Se estrellan abajo de un tráiler y se mueren. Los atropellan en una moto y se mueren. Y de verdad que todos los que he visto que se mueren en el bulevar, lo primero que me pregunto, hermano, aparte de que se siente un ambiente, pues no sé, en lo espiritual yo creo que hay ya de ver demonios y muchas cosas, hermano, ¿no? Cuando uno pasa se siente la opresión, ¿no, hermano? Escalofríos, feo ver ahí a la gente, hermano, ya con una sábana blanca tirada. Y de verdad que cuando yo he visto todo eso, lo primero que me viene a mi mente es, ¿él fue salvo? ¿Hubo alguien que le predicara? ¿Él tuvo tiempo de arrepentirse? ¿Estará con Dios o estará en el infierno? Y sabes, hermano, Dios cuando yo pensaba todo eso, me dijo, ¿y si tú murieras hoy, estarías en el cielo o en el infierno? Y de verdad, hermano, que leyendo todo esto que Dios me ha mostrado, me puse a pensar y dije, dudé, hermano, dudé si realmente las actitudes, mi manera de ser, realmente me tendría en el cielo. Porque les voy a decir una cosa, muchos de los que están aquí, hermano, piensan que pueden seguir haciendo un poco de lo bueno y un poco de lo malo y se la pueden llevar así, hermano. Y quiero decirles algo. La palabra de Dios es clara y dice que Él aborrece a los tibios. Y saben, hace 8 días hubo un regaño, hermano, y saben, y yo sé que no fue el hombre, fue Dios. Si tú has pensado, hermano, que tienes un pie en el cielo y uno en el infierno, déjame decirte que estás bien equivocado. O tienes los dos en el cielo, o tienes los dos en el infierno, hermano. Y si tú murieras hoy, tú sabes a dónde te irías. La palabra de Dios es clara, hermano, y dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. A veces no sé qué no entendemos, hermanos. A veces no sé a qué jugamos. Porque la palabra de Dios es clara y créanme que yo me incluyo. Hemos tomado la palabra de Dios en poco, ¿no? Hemos tomado, hermanos, que hay un cielo y que hay un infierno y que cada quien va a tener el pago
de lo que Él merece, hermano. Entonces, no sé si ya pensaron en la pregunta, hermanos. No sé si ya pusieron en una balanza, si ustedes murieran ahorita en este momento, ¿a dónde irían, hermano? Tú sabes, hermano, tú sabes la manera en que te has conducido. Y saben, hermano, y a veces nos hacemos tontos, porque a veces decimos, y muchos han de estar pensando ahorita, ¿no? No, pues yo me iría al cielo porque no adultero, ni fornico, no robo, no he matado. No, hermano, pero ¿qué tal eres orgulloso? ¿Qué tal eres soberbio, hermano? Y se los digo así, hermano, porque así me lo puso Dios, ¿eh? ¿Qué tal eres soberbio? ¿Qué tanto trabajo te cuesta perdonar a tu hermano, a tu esposa, a tu hijo? Y saben, hermano, cuando los discípulos de Jesús, hay una parte en la Biblia que estaba leyendo apenas y decía, Pedro le dijo, Señor, danos más fe. Sus discípulos no le pidieron más fe cuando resucitó a Lázaro, o cuando resucitó al hijo de la viuda, o cuando sanó enfermos a paralíticos. Sus discípulos le pidieron fe cuando Dios les dijo que tenían que perdonar. Y saben, hermanos, porque para perdonar se necesita creer. Tener una fe como la que ya les hablé. Una fe genuina, una fe completa, hermano, porque si no, si solamente creo, yo no puedo perdonar. Yo no puedo perdonar lo que me han hecho. Yo no puedo someterme a mis autoridades, porque mi soberbia puede más que la poca fe que yo tengo. Yo no puedo servir en la casa de Dios, en el ministerio, porque quiero decirte, hermano, que todos los que estamos aquí, Dios nos llamó para servir, ¿eh? No nos llamó para estar sentados, hermanos. Tú tienes dones y ministerios. Y hay una parábola que habla de los talentos. Y Dios un día te va a pedir cuentas de los talentos que te dejó. Todos aquí tenemos algo de parte de Dios. Dios no nos llamó por casualidad ni porque... No, hermanos. Dios nos llamó aquí por algo en específico, hermanos. Con un propósito específico para que tú desarrolles lo que Dios ha puesto en ti. Pero ¿sabes algo, hermano, que leí a través de ese libro? Este hermano decía que cuando no leemos la Biblia, cuando no estudiamos la palabra de Dios, ¿de qué manera quieres que Dios te hable o te revele para qué has sido llamado? O aun cuando ya lo sabes, hermano, si no sirves, ¿cómo vas a ejercer lo que Dios ha puesto en ti? ¿De qué manera vas a explotar lo que ya tienes? Saben, hace tiempo yo le decía a Dios, Señor, bendíceme más porque no me alcanza. Y un día leí un artículo ahí en el Face y decía algo de algo cristiano. Decía, si tienes llenas las manos y no das, ¿cómo quieres que Dios ponga más en tus manos? Si lo que tienes no lo das. Y yo en ese momento lo enfoqué en lo económico, ¿no? Pero no solamente aplica en lo económico, hermano. Si tú tienes dones, hermano, si tú tienes ministerios, pero no sirves, no das, ¿cómo quieres que Dios te use? ¿Cómo quieres que Dios te muestre cosas? Que Dios te use como a un hermano, como a otro, como a predicadores que has visto en el YouTube. Si no das lo que Dios ya ha puesto en ti. De verdad, hermano, yo te aseguro que si tú comienzas a dar lo que Dios ya ha puesto en ti, vas a empezar a recibir más. Amén. Pero no los estoy regañando, hermanos. No estén serios. Yo solamente les estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice. Y saben, hermanos, yo nunca había buscado esto, hermano. De verdad que yo les digo esto porque, sí, yo también había leído del infierno y eso, pero sin discernimiento. O sea, solamente tenía el conocimiento, ¿sí? Yo creo que muchos de aquí están así, ¿no? Y quiero que me apoyen mis hermanos de multimedia, ¿no? Pero quiero, hermanos, que vean ustedes. Yo estuve viendo un estudio, hermanos,
de algo que se comprobó científicamente. Me gusta a mí no solamente quedarme con lo que dice la Biblia, ¿no? Sino tratar de tener el conocimiento que más se pueda para que yo tenga esa convicción, ¿sí me entienden? Esa seguridad de que lo que voy a hablar es verdad, hermano, ¿no? Entonces, hay un ejercicio que hicieron, hermano. De hecho, creo que está en YouTube. Yo ya no lo pude ver. Pero este estudio habla de que los hombres, la humanidad, es incapaz, hermano, de plasmar algo, un dibujo, una imagen que nunca ha visto. ¿Sale? Entonces, porque cuando yo vi estas imágenes que les voy a poner, hermanos, de cómo es el infierno, yo dije, ¿y cómo saben, no? O sea, ¿quién ha hecho eso? Pero de verdad que Dios me ha llevado así paso a paso y les comento esto porque sé que tal vez lo van a pensar, ¿no? Ay, ¿y eso? ¿Quién sabe qué tal si se lo inventaron? No, hermano. Este estudio científicamente comprobado, ¿sí saben cómo se comprueba algo científicamente? Lo hacen muchas veces y el patrón es el mismo, ¿sí me entienden? O sea, sale lo mismo, entonces es una comprobación científica, ¿sale? Entonces, después de repetirlo muchas veces, lo sacan a la luz y dicen que el hombre es incapaz de plasmar algo que nunca ha visto. Nuestra mente, hermanos, está limitada, ¿no? Nosotros solamente podemos hablar, decir, describir, plasmar algo que nuestros ojos han visto, ¿sale? Menos no se puede. Entonces, el ejercicio este consiste en que me parece que son 7 delfines. Es una imagen que se la muestran a niños inocentes, hermano, entre 7, 8 años, y ellos ven 7 delfines. Pero cuando se lo muestran, y lo pasaron a muchos niños, hermano, y los niños veían 7 delfines. Pero cuando se lo muestran a gente adulta, la imagen son sombras, hermano, no son dibujos así bien hechos, son sombras. Pero les digo, los niños ven 7 delfines y cuando se lo pasan a gente adulta, dice que los adultos miran a una pareja teniendo relaciones sexuales. Y ahí pueden comprobar, hermanos, que la mente del hombre es inocente, ¿sí me entienden? O sea, uno no puede ver lo que no conoce, no puede plasmar lo que no conoce, hermanos. A lo que voy es a esto. La gente que ha hablado del infierno, hermano, que ha plasmado, que ha hecho imágenes del infierno, dibujos del infierno, películas, hermanos, de demonios, del exorcista y de todas esas cosas, hermano, es porque ellos ya lo han visto. Ya sea porque si son cristianos Dios se los ha mostrado, ¿cierto? O pueden dedicarse igual a otra cosa, ¿no? Cuando vino el pastor Neftalí, él nos habló de todo lo que se vive allá. Entonces, hermano, estas imágenes son de gente que han visto, que ha tenido imágenes, que Dios les ha revelado, ¿sí? Que Dios los ha llevado para que de su mente no salga ahorita, ay no, pero esa, quién sabe si sea real así. No, hermano, si existe, hermano, y está plasmado es porque alguien ya lo miró, porque alguien ya lo vivió, porque alguien tuvo esa revelación de parte de Dios. Y quiero, hermano, que con esto vean que el infierno es real, hermano. Que el infierno no solamente es una fábula, ¿sale? Y vamos a ver lo que dice primero la palabra de Dios, ahí en Lucas 16. ¿Ya lo tienen? Yo creo que ya muchos saben esta historia o la han leído, ¿no? Es de Lázaro y el rico. No se las voy a leer toda, nada más quiero que entiendan los puntos a los que voy. En el 23 dice, y mientras el rico sufría en el lugar a donde van los muertos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro sentado a su lado. Entonces gritó, Padre Abraham, ten lástima de mí, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga a refrescar mi lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. ¿Qué podemos ver ahí, hermano? ¿Que es real el infierno o no? ¿Que estaba sufriendo? ¿Que estaba siendo atormentado? Entonces, hermano, eso es una cita. Vamos a Apocalipsis 12:15. ¿Ya lo tienen? 20, 12, 15. 20, 12, 15. Esto lo escribió Juan porque Dios se lo mostró.
¿Sale? Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y fueron abiertos los libros, y también otro libro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados de acuerdo a sus hechos y con lo que está escrito en aquellos libros. El mar entregó sus muertos, y el reino de la muerte entregó los muertos que había en él. Y todos fueron juzgados cada uno conforme a lo que había hecho. Luego el reino de la muerte fue arrojado al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda, y allí fueron arrojados los que no tenían su nombre escrito en el libro de la vida. ¿Qué podemos ver ahí, hermanos? ¿Que van a ser arrojados al lago de fuego, sí o no? ¿Por la eternidad, sí o no? Que hay dos libros, hermanos, en donde se están escribiendo todo lo que tú y yo hacemos. Y esos libros van a decir lo bueno o lo malo que tú y yo hicimos. Eclesiastés, Salomón, muchos años antes de que fuera revelado Apocalipsis, Salomón escribe en Eclesiastés que Dios va a juzgar al hombre por lo bueno o lo malo que haya hecho, y aún por lo que haya hecho en lo oculto. O sea, a la vista de los hombres nosotros podemos ocultarnos, pero a la vista de Dios no, hermano. Y aún lo que nosotros hayamos hecho en lo oculto, por todo eso Dios nos va a juzgar. Y en Apocalipsis, hermano, habla de lo mismo. Si nuestro nombre no está escrito en el libro de la vida, nosotros vamos a ser juzgados por los hechos buenos o malos que hayamos hecho. Y dice bien clara la palabra de Dios, y allí fueron arrojados los que no tenían escrito su nombre en el libro de la vida. Vamos a Apocalipsis 21:8. Pero en cuanto a los cobardes, los incrédulos, los odiosos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que adoran ídolos y todos los mentirosos, a ellos les tocará ir al lago de azufre ardiente, que es la segunda muerte. Saben, hermanos, yo hace rato les mencionaba, muchos nos escudamos, hermano, porque yo mucho tiempo también lo pensé. Si yo no adultero, si yo no fornico, si yo no robo, pero en esa misma lista, hermano, están los que mienten, los que no creen, ¿sale? Los chismosos, los cobardes. Entonces, hermano, no sé, hermano, tal vez tú has creído mal, tal vez tú no sabías esto, hermano, pero en la misma lista, hermano, hay otra lista, no es la única lista, hay otra lista, hermano, en donde dice que ni los afeminados, ni los borrachos, ¿no? Ni los que se entregan a la prostitución. Hay una lista, hermano, interminable. Van a ir al mismo lugar que dice aquí, junto con los fornicarios, los adúlteros, los envidiosos, aún pecados que no se ven, hermano. Esto es algo que también quiero que entiendas y que es bien importante. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Del pecado, hermano. Y yo les dije que pecado es toda transgresión a la ley de Dios. Para Dios no hay pecado grande ni pequeño. Si tú le guardas rencor a tu hermano y lo envidias, estás en pecado, hermano. Aunque el hombre no lo sepa ni lo haya visto, pero Dios sí. Y Salomón dice en Eclesiastés que aún por los pecados que hacemos en lo oculto, aún por eso seremos juzgados. Yo no sé, hermano, qué guardas en tu corazón. Si hay rencor, si hay odio, si hay falta de perdón, envidia, soberbia, ¿no? Pero si hay eso, hermano, yo hoy te digo que te arrepientas, mi hermano, porque estás en la lista de los que se van a ir al lago de fuego y azufre, porque estás en la lista de los otros libros y tu nombre no está escrito en el libro de la vida. Y yo no lo digo, hermano, yo se los estoy leyendo conforme dice la palabra de Dios. En la misma lista, hermano, están todos. No hay pecados más grandes y pecados más pequeños. Para Dios pecado es pecado. Estés haciendo lo que estés haciendo, estemos haciendo lo que estemos haciendo, para Dios es pecado. Y para Dios estamos transgrediendo su ley, su palabra. Y solamente
Hay un pago, hermano, para eso. ¿Sale? Y dice ahí, quiero leerles, hermano. Bueno, ¿me pueden apoyar con las imágenes? Quise tomar estas imágenes, hermano, y pasárselas. No sé si ustedes las han visto. Yo la verdad nunca había tenido la inquietud de buscar cómo era el infierno, hermano. O sea, yo lo había leído, ¿no? Lo había escuchado, pero nunca tuve la inquietud de buscar cosas en el internet de cómo es el infierno, hermano. Y estas imágenes, hermano, son algunas imágenes que encontré ahí en YouTube, hermano. Pásenlas, hermano, a la siguiente. ¿Saben? Cuando estaba escuchando el testimonio de esta hermana es una hermana de Japón, es japonesa. Ella decía, hermanos, que cuando los demonios la iban arrastrando hacia adentro de un lugar, ella escuchaba todos los lamentos de la gente. Escuchaba cómo la estaban torturando, hermano. Escuchaba eh, pues gritos y describe ahí cosas muy feas, hermano. De verdad, hermano, esto no es un juego. Esto es real. Tan real como Dios existe, hermano. También eso es real, hermano. Dice su palabra que su palabra es fiel y verdadera, hermano. Dios no miente, hermano. Dios quiere que tú te salves. Y mira lo que dice ahí. Bueno, te voy a leer ahora lo que dice Apocalipsis 21:2. Apocalipsis 21:2 dice: Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de la presencia de Dios. Estaba arreglada como una novia vestida para su prometido, y oí una fuerte voz que venía del trono y que decía: Aquí está el lugar donde Dios vive con los hombres. Vivirá con ellos, y ellos serán sus pueblos, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Secará todas las lágrimas de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes existía ha dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: Yo hago nuevas todas las cosas. Y también dijo: Escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Después me dijo: Ya está hecho, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré de beber del manantial del agua de la vida, sin que le cueste nada. Y al que salga vencedor, recibirá todo esto como herencia. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Hermano, de verdad, yo en este día anhelo que tú pongas en una balanza lo que Dios te ofrece, el vivir una eternidad con Él, hermano, en un lugar. A veces, ¿saben, hermano? Cuando yo leía esto, de verdad que le pedía perdón a Dios y le decía: Señor, perdóname, porque muchos no hemos entendido el privilegio que tenemos de ser tus hijos. Muchos nos afanamos con todas las cosas de este mundo, hermano. Muchos deseamos las cosas de este mundo sin comprender que el mundo venidero, hermano, será muchísimo mejor que todo lo que este mundo nos puede ofrecer. Que es una eternidad con nuestro Padre, hermano, porque son sus promesas, porque es su palabra. Y muchos hermanos estamos confundidos, teniendo, como hace rato les dije, una vida a medias, una fe a medias, una fe superficial, una fe que no ha sido completa para Dios, hermanos. Y Dios quiere, hermano, que tú no te pierdas. De verdad, no sé si puedas comprender esto, pero Dios te ama tanto que Él no quiere que te pierdas. Pero también, hermano, no debemos de olvidar que Dios es justo. Y que Dios, hermano, dice su palabra en Filipenses: no tendrá por inocente al culpable. ¿Sale? Y mira, ya casi voy a terminar, hermano. Ezequiel 18:21. Vamos a Ezequiel 18:21.
Y saben hermanos, muchas veces saben por qué no nos gusta predicarle a la gente. Hace rato les comentaba que Dios dijo en su palabra, Él la resumió en dos cosas, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero sabes, hermano, cuando tú no valoras y aprecias, atesoras, como dice ahí en su palabra, no recuerdo ahorita en dónde, pero dice que debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Cuando tú no has comprendido eso, hermano, cuando tú no valoras lo que Dios ha hecho por ti, por mí, difícilmente le vas a compartir a otros para que se salven. Cuando tú no has comprendido el propósito por el cual Cristo murió y resucitó, hermano, difícilmente vas a sentir pesar por las almas. Porque si no sientes pesar por ti, si no sientes pesar, porque si tú no eres salvo, ¿a dónde vas a ir? ¿Tú crees que vas a sentir pesar por alguien que, como he escuchado, ni es de tu familia? No lo vas a hacer, hermano. Es necesario que tú hoy comprendas, hermano, ese sacrificio que Dios hizo por ti, por mí. Esa salvación que Él pagó en la cruz por ti, por mí, para que puedas sentir pesar por ti y por los demás que mueren sin Cristo, hermano. Al saber esto, hermano, de verdad, que si antes yo me preguntaba cuando alguien se moría, hermano, me pesa aún más saber que hemos tenido a gente que no conoce a Dios y no le decimos nada. Y saben, hermanos, yo ahora en estos últimos días que he comprendido todo esto, a veces nos da miedo decirle a la gente que si no se arrepiente se va a ir al infierno. Pero ¿qué creen? Que tenemos que ser claros. Y bíblicamente, hermano, cuando Juan el Bautista vino, él fue directo. Porque dice que el reino de Dios ya estaba, hermano. ¿Sí me entienden? Y nosotros a veces nos da miedo decirle a la gente la verdad. De verdad, hermanos, debemos de buscar que la demás gente se salve. Debemos de buscar que la demás gente se arrepienta y se vuelva a Dios y se salve. En cada oportunidad que tenemos, hermano, de platicar con alguien de Dios, debemos de decirle, hermano, la verdad. ¿Y saben? Y se han reído, hermano, porque cuando yo les he predicado eso, yo les he predicado a la gente que se sube al taxi que Cristo viene, se ríe. No lo cree. Pero ¿saben qué les digo? Que así como cuando Noé construyó el arca y la gente no creía porque ni llovía, pero aunque no creían, las cosas que estaban escritas pasaron. Ahorita va a ser lo mismo. Crean o no crean, Cristo viene. Y Cristo viene por su iglesia. Y Cristo viene por los que se vuelvan a Él y se arrepientan. Por los que no, se van a quedar fuera del arca, hermano, como en aquellos años, en donde solamente Noé y su familia subieron y Dios cerró las puertas, porque tuvieron la oportunidad de arrepentirse y no quisieron. Y saben, segunda de Pedro 2:12 dice, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, si Dios no perdonó en aquel tiempo a Sodoma y a Gomorra, sino que hizo llover fuego del cielo, si Dios no perdonó a su pueblo Israel cuando lo sacó de Egipto y no entró a la tierra prometida por haber desobedecido, ¿qué nos hace pensar que los que no nos arrepentimos y no creemos en Dios seremos salvos? ¿Qué nos hace pensar eso, hermano? ¿Qué nos hace creer que Dios, cuando ya no tengamos vida, nos va a perdonar? Si su palabra dice que no perdonó ni a los ángeles, ni a Sodoma, ni al mundo antiguo, hermano, tampoco a nosotros nos va a perdonar. Hoy que tienes vida es el momento, hermano. Hoy que estás respirando es el momento de que te arrepientas, hermano. Y saben, yo también pensaba, tenía una idea errónea, porque yo cuando llegué a Cristo me arrepentí de todo lo que hice, hermano. Y pensé que solamente una vez me tenía que arrepentir y recibir a Cristo en mi vida. Y eso es un error. Porque ¿qué creen? Que todos los días pecamos, que todos los días hacemos lo malo, que hubo un tiempo en mi vida de obscuridad y de tinieblas en donde yo estaba perdido, y que si yo hubiera muerto en ese tiempo, yo me hubiera ido al infierno, hermano.
Todos los días tienes la oportunidad de arrepentirte, de volverte a Dios, porque no sabes si mañana vas a despertar. De verdad, hermano, no tengas en poco tu salvación. No tengas en poco lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Hoy que tienes vida, sírvele a Dios, porque le sirves a un Dios vivo, no le sirves a los hombres. No sé por qué no pueden comprender eso. La Biblia es clara, hermano. La Biblia es clara cuando nos habla Dios a través de su palabra. Y saben, hermano, quiero terminar con un capítulo, un versículo, hermano, que está en Lucas 19. Yo les dije ahorita que yo pensé que en un principio, hermano, solamente me tenía que arrepentir una vez. Y lo hice, hermano. Y no había comprendido, hermano, que yo tengo que arrepentirme constantemente. Porque constantemente tiendo a hacer lo malo, tiendo a pecar, ¿no? Por eso Dios en su palabra dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Pero algo que quiero que comprendan, hermano, que arrepentirme no es solamente decirle a Dios, perdóname Dios, ya no lo vuelvo a hacer. No, hermano, eso no sirve, ¿eh? Eso no sirve. Si tú has hecho eso, discúlpame que te lo diga, pero eso no sirve. Porque un verdadero arrepentimiento trae frutos. Y se los voy a decir bíblicamente, hermano, no con mis palabras. Un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento delante de Dios, trae frutos, hermano. Ezequiel 18 ya no se los leí, pero dice que Dios no quiere que el hombre pecador se pierda, sino que se arrepienta y se salve. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Él sabe que tendemos a pecar, que somos pecadores, pero Él quiere que nos arrepintamos y nos salvemos. Y hoy quiero que tú entiendas qué es arrepentirte. Arrepentirte no es venir al altar y ponerte de rodillas y decirle a Dios que te perdone y seguir haciendo lo que tú haces, seguir comportándote de la manera que tú te comportas, seguir pensando y actuando de la manera en que lo haces. Un verdadero arrepentimiento, hermano, es como el de Zaqueo. No sé si has leído Zaqueo o no sé si sepas quién es Zaqueo. Pero la Biblia dice que Zaqueo era jefe de los publicanos. Jefe de los publicanos era un judío que trabajaba para el gobierno de Roma, cobrándole impuestos a sus hermanos. Y la gente lo odiaba, hermano. Odiaba, en ese entonces el pueblo de Israel odiaba a los publicanos y a los cobradores de impuestos. Por eso no sé ahora que hemos visto los elegidos, a Mateo no lo quería Pedro porque le cobraba, ¿sí o no? Y fíjense, hermano, un verdadero arrepentimiento, hermano, trae frutos. Es algo que se ve. Es algo, hermano, es una conversión en nosotros. Es dejar de hacer lo que hacíamos mal para comenzar a hacer lo que Dios quiere que hagas. Amén. Fíjense lo que dice ahí en Zaqueo 19. Jesús entró en Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Vivía allí un hombre rico llamado Zaqueo, jefe de los que cobraban impuestos para Roma. Quería conocer a Jesús. Fíjense el primer punto, hermano, que yo vi importante aquí. ¿Él quería qué? ¿Tú quieres conocer a Jesús? ¿O solamente has tenido la fe como la que te mencioné en un principio? De saber de Cristo, de saber que hay un Dios. Pero Zaqueo tenía algo en el corazón, hermano. Dice que él quería conocer a Jesús. Es la primera actitud que nosotros debemos de querer. Conocer a Jesús, hermano. Y dice ahí a Jesús, pero no conseguía verlo porque había mucha gente y Zaqueo era pequeño de estatura. Por eso corrió adelante y para alcanzar a verlo se subió a un árbol cerca de donde Jesús tenía que pasar. Cuando Jesús pasaba por allí, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida porque hoy tengo que quedarme en tu casa. En el 6, fíjense lo que dice. Zaqueo bajó a prisa. ¿Qué hizo? No solamente quería conocerlo, sino que obedeció. ¿Sí o no? Cuando Dios le dijo, baja enseguida, bajó, hermano.
No solamente se quedó en querer conocerlo, porque esa pudo haber sido, yo tengo esa maña, ¿no, hermano? De cambiar yo en mi mente la Biblia, ¿no? Y yo dije, ¿y si Zaqueo hubiera dicho, no, pues no quiero vagar, nomás lo quería conocer, nomás lo quería ver, quería saber cómo era, porque muchos de nosotros somos así. Solamente queremos conocer a Jesús, pero no queremos nada con Él. No queremos obedecer, no queremos confiar, no queremos servir. Entonces, solamente te quedaste en el primer punto que Zaqueo hizo. Solamente por lo que hiciste conocer y hasta ahí. No quieres tener una relación con Él. Y fíjense lo que Zaqueo hizo. Zaqueo bajó a prisa y con gusto recibió a Jesús. Al ver esto, todos comenzaron a criticar a Jesús, diciendo que había ido a quedarse en casa de un pecador. Zaqueo se levantó entonces y le dijo al Señor. Fíjense, hermanos, aquí viene una verdadera conversión, un verdadero arrepentimiento, cuando Dios ni siquiera te pide que hagas lo correcto, sino que tú tienes un arrepentimiento genuino en tu corazón. Quieres acercarte a Dios, quieres conocerlo, quieres obedecerlo, quieres hacer su voluntad, quieres cumplir con su palabra, y Dios ni siquiera tiene que decirte nada. En ti, el Espíritu Santo redarguye en ti y te hace hacer lo correcto, porque aquí Jesús ni siquiera le dijo lo que tenía que hacer. El Espíritu Santo redarguyó en Zaqueo, y fíjense lo que Zaqueo hizo. Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si le he robado algo a alguien, le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Por qué creen que llegó la salvación a esa casa, hermano? Porque en Zaqueo se cumplió una fe genuina, ¿o no? No solamente creyó, hermano, obedeció y tuvo frutos de arrepentimiento. Él quiso reparar el daño que había causado. Él quiso, hermano, agradar a Dios. Yo no sé, hermano, si tú solamente te has arrepentido de labios o de dientes para afuera, pero sigues teniendo la misma vida. No ha habido ningún cambio en ti, hermano. Sigues envidiando a tu hermano, a tu hermana. Sigues odiando a tu papá, a tu mamá, por lo que te haya hecho. Sigues odiando a los compañeros de tu trabajo, juzgándolos, criticándolos. Sigues haciendo las cosas que a Dios no le agrada. Pero Jesús fue bien claro con Zaqueo. Cuando Zaqueo tuvo un arrepentimiento genuino, hermano, cambió su manera de pensar, de ser, y iba a reparar el daño que le había causado, porque eso es lo que hace un arrepentimiento genuino, cuando viene de parte de Dios, del Espíritu Santo, cuando yo me humillo ante Dios. David escribió en el Salmo 51 que un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Un corazón arrepentido, hermano, y humillado Dios no desprecia. Te vuelvo a repetir, yo no vine aquí a juzgarte o a decirte si eres tú salvo o no lo eres. Eso es algo que a mí no me corresponde juzgar. Yo solamente vine a decirte lo que la palabra de Dios dice, y para que tú pongas en una balanza en dónde estás parado, hermano, en dónde tienes tus pies. No puedes tener un pie en el cielo y uno en el infierno. O estás parado en el cielo o estás parado en el infierno, hermano. Hoy Dios quiere, hermano, que si has pecado, te arrepientas, te conviertas a Dios y seas salvo. Esa es la palabra, hermano, y